Muy bien, la evaluación del segundo parcial decía lo siguiente. Decía, dada la siguiente figura que representa las características del transistor BJT, entonces veíamos aquí una curva característica de un transistor, me pedía lo siguiente. En el literal A me decía que trace la recta de carga sobre la figura 1, o sea, la que le estoy dando ahí de referencia, considerando una configuración de polarización estabilizada en el emisor para los siguientes datos. Me decía que necesitaba una resistencia de colector de 30 kiloohmios, un voltaje de corriente continua de 20 voltios y que la resistencia del emisor sea un 33.33% de la resistencia del colector, ¿verdad? El literal B decía, establezca un punto de operación Q intermedio para la recta de carga trazada. Escriba de manera clara los valores de corriente de base, corriente de colector y voltaje de colector emisor obtenidos. El literal C me decía que encuentre una resistencia de base para ese punto que encontró, ¿no?, en el literal anterior, teniendo o considerando una ganancia beta de 130. Posterior a esto, me decía, dibuja el circuito de configuración de polarización estabilizado en el emisor, diseñar. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a hacer la resolución. ¿Sí? Como vemos, lo primero que me da de información es esta figura con las características del transistor BJT. La segunda, o el segundo dato que me está dando es que es una configuración de polarizado en el emisor, ¿no? Por lo tanto, voy a dibujar esa configuración. Recordemos que teníamos un voltaje de corriente continua aplicado, ¿verdad? De donde, por un lado, teníamos una resistencia de base. Por el otro lado, una resistencia de colector, ¿verdad? Y esta resistencia de colector estaba conectado al colector del transistor, esta resistencia de base a la base del transistor, y como era estabilizado en el emisor, teníamos una resistencia en el emisor. ¿Sí? No voy a dibujar nada más de lo que nosotros ya sabemos, ¿no? Que hay señales de corriente alterna que están fluctuando en este diseño. Nosotros pues no lo vamos a dibujar porque no es de nuestro interés. Simplemente esta parte de configuración en DC, ¿no? Muy bien. Entonces esta es la configuración que he planteado, ¿no? Le di otros datos adicionales. Le dije que el voltaje de corriente continua aplicado era de 20 voltios, ¿verdad? Le dije que la resistencia del colector era de 3 kiloohmios. ¿Ya? Y la resistencia del emisor era un 33.33% de la resistencia del colector, es decir, un tercio de esa resistencia del colector equivale a ¿cuánto? A 1 kiloohmio, ¿verdad? El dato que le daba era un tercio de la resistencia del colector, ¿verdad? O el 33.33%, ¿no? Lo que quiere decir que la resistencia del emisor era de 1 kiloohmio. ¿Sí? Entonces, muy bien. Los datos que me han dado, ya los he planteado. Vamos al literal A. Vamos al literal A. Me pide que trace la recta de carga. Recordemos que para trazar la recta de carga nosotros necesitábamos, por un lado, el voltaje de corriente continua aplicado y por el otro lado, la corriente de colector de saturación, ¿verdad? Entonces, el voltaje de corriente continua aplicado ya lo conocíamos, pero la corriente de saturación no. ¿Sí? Entonces, el primer literal me pide calcular esa recta de carga. Vamos a ver. Muy bien. Vamos al literal A. Literal A me pide esa recta de carga que la trace, ¿no?
Para hacer eso, yo sé que necesito por un lado el voltaje de corriente continuo aplicado, que son 20 voltios, y por el otro punto yo necesito la corriente de saturación, ¿verdad? La corriente del colector de saturación, que para la configuración de polarización estabilizada en el emisor, la corriente de saturación era igual a ese voltaje de corriente continua aplicado dividido entre el valor de la resistencia del colector más el valor de la resistencia del emisor, ¿verdad? Por lo tanto, yo tengo un voltaje de corriente continua de 20 voltios y por debajo tengo una resistencia de colector de 3 kiloohmios. Ahí. Voy a poner esto por acá, que me interrumpe por aquí. Muy bien. Y por aquí la resistencia del emisor determinamos que era 1 kiloohmio, porque era 33.33% de la resistencia del colector. Por lo tanto, yo tengo 20 voltios dividido entre 4 kiloohmios, que me va a dar igual a 5 miliamperios, ¿verdad? Porque 20 entre 4 es 5, y como está dividido entre 1000, pues tenemos 5 miliamperios. Muy bien, entonces ya tengo los datos para trazar esa recta de carga. Por un lado tengo el voltaje de corriente continua aplicado, que es 20 voltios. Y por el lado de acá, yo voy a asumir que estos 5 miliamperios están más o menos justo en esta línea. Tendré mi corriente de colector de saturación. Muy bien. Una vez que tengo los dos puntos, voy a trazar esa recta de carga. ¿Ya? Muy bien. Tracé mi recta de carga con los datos planteados. ¿Qué más me pedía la evaluación? Muy bien. Entonces ya establecí mi recta de carga con los datos planteados. Me voy al literal B. El literal B me dice que establezca un punto de operación Q que va a estar intermedio, ¿verdad? En esa recta que hemos trazado, más o menos un punto intermedio, y en función de eso, ese punto describa claramente la corriente de base, la corriente de colector y el voltaje colector emisor. Entonces, si yo tengo esa curva un poco ya más inclinada hacia arriba, pero tengo aquí 20 voltios, yo por ejemplo podría asumir que más o menos mi punto medio va por aquí más o menos, ¿no? Desde mi punto de vista, ese es mi punto de operación intermedio que yo elijo. El que usted haya elegido, si era un poquito más acá, o hacia la izquierda, hacia la derecha, pues no pasa nada. Siempre y cuando esté dentro de los parámetros por aquí. Voy a trazar una pequeña directriz para guiarme un poquito mejor. Si me permite. Y a ver si me permite nuevamente. No me deja. Bueno, no me deja dibujarlo justo ahí. Una vez más. Se pone de acuerdo esto. Muy bien, lo voy a dejar donde me deja más cerca, ¿no? Me deja más o menos por aquí. Ya. Yo asumiría que, como está un poquito más a la izquierda, yo asumiría que son como unos 9 voltios, más o menos. 9 voltios que puedo encontrar por aquí, porque está un poquito más tendido a la izquierda. 20 microamperios en la corriente de base. Y mi corriente de colector yo lo podría ubicar más o menos. La escala está más
Más o menos yo diría que por aquí un 2,8 miliamperios, ¿sí? Entonces, en función, por eso yo les decía que en función de la gráfica, ¿no? Entonces, en función de esto vamos a trazar ese punto de operación, ¿sí? Entonces, el punto Q, yo por eso le decía, escriba claramente qué datos le está dando. Primero me está dando una corriente de base de 20 microamperios. Después me está dando un voltaje colector-emisor que hemos establecido que es aproximadamente igual a 9 voltios. Y después hemos establecido que esa corriente de colector pues es aproximadamente igual para mí a unos 2,8 miliamperios. ¿Ya? Muy bien. Entonces ya identifiqué mi punto de operación, que era lo que me pedía literal. Vamos al literal C. Me dice que encuentre la resistencia de base para el punto de operación establecido, teniendo en cuenta una ganancia beta de 130. Muy bien. Pues aquí había un dato adicional. Me decía que beta era igual a 130, ¿no? Recuerda, era adimensional, las ganancias son adimensionales. Entonces me voy, literal C, me pide calcular una resistencia de base. Me voy a las fórmulas que tenía de la configuración polarizada en el emisor. Yo para hacerme acuerdo, voy aquí a hacer de nuevo la malla, ¿no? De nuevo la malla era menos el voltaje de corriente continua aplicado, más esa resistencia de base, ¿verdad? Por esa corriente de base, más el voltaje base emisor, más la resistencia del emisor por la corriente del emisor, y todo esto igual a 0, ¿no? Recordando cómo nos quedaba la malla. Menos MSC, más resistencia de base por corriente de base, más el voltaje base emisor, que recordemos que siempre tenemos aquí, y más la resistencia del emisor por la corriente del emisor. Muy bien. Pero en esta ocasión yo no quiero despejar la corriente de base, sino la resistencia de base. Por lo tanto, me queda igual a ese voltaje de corriente continua aplicado, menos ese voltaje base emisor, menos esa resistencia del emisor por esa corriente del emisor. Y todo esto va a estar dividido entre esa corriente de base. ¿Sí? Muy bien, yo solo aquí hice esta malla para hacerme acuerdo de la fórmula, para poder despejar RB. Muy bien, voy a copiarme la fórmula acá abajo. Ese voltaje de corriente continua aplicado, menos voltaje base emisor, menos la resistencia del emisor por la corriente del emisor. Recordemos que la corriente del emisor, yo bien podría hacerla aproximadamente igual a la corriente del colector, o también podría decir que la corriente del emisor era igual a 1 más esa ganancia beta por esa corriente de base, ¿verdad? Podría usar cualquiera de las dos aproximaciones. Yo, por ejemplo, aquí voy a utilizar, ya que tengo ese dato de beta, lo voy a utilizar. Le voy a poner 1 más beta por esa corriente de base sobre la corriente. Disculpe, Dígame. no pasa nada si es que estuve cercano a la corriente del beta, o sea, cercano a 20, ¿no altera? A la corriente de base, no a la corriente de beta. Esa es la Ya. corriente de base. Sí, no pasa nada. Si es que estuvo por Ya. ahí cercano, ¿cuánto le salió? 19. 19.25. Ya, es que usted escogió un poquito más abajo, tal vez esa recta de carga, ¿ya? No hay problema. Ya listo. Muy bien. Dígame, Yo le hice vuelta por mallas, o sea, como dijo, la mitad de la recta de carga, yo dije, es un medio del
del voltaje de corriente continua, entonces le puse 10 y le calculé de ahí haciendo mallas todo y me salió 19.20. ¿Ya? Entonces, le hice por el método matemático. Muy bien. También si le dejaron ahí un punto intermedio, ¿no? Más o menos le han atinado también a la gráfica, pero han escogido el camino largo. No pasa nada. Igual está acercándose, ¿no? Al valor de 20 microamperios, que es más o menos el punto intermedio de esa recta de carga. Muy bien. Resolvamos aquí. Voltaje de corriente continua aplicado, 20 voltios. Voltaje base emisor, 0,7 voltios. Menos esa resistencia de un emisor, del emisor, perdón, que es de 1 kilo ohmio. Por acá tengo 1. Voy a calcularlo acá mejor, ¿no? Por ejemplo, tengo 1 más 130 multiplicado por 20 microamperios. ¿Quién me ayuda acá? ¿Cuánto me sale esto? 131 por 20 microamperios. A ver, 131 por 20 exponente menos 6. 2.62 mili. Correcto, ¿verdad? 2.62 miliamperios. ¿Ya? Mi aproximación fue de 2.8, tal vez un poco ambiciosa, tal vez mi aproximación de la corriente de colector, según mi escala, es cada 2. Cada 2, según yo me quedo en la mitad. Bueno, si nos damos cuenta, si hacíamos la aproximación en la corriente de colector, más o menos 2.8, pero calculándola me da 2.62. Yo podría más o menos aquí aproximarla que tal vez la corriente de colector realmente está en 2.7 porque no lo alcanzo a ver muy bien la escala, ¿no? Pues por eso le voy a ajustar a 2.7, ¿ya? Le voy a dejar... muy bien, voy a plantear aquí la corriente de... Ya hemos calculado, me queda 2.62 miliamperios sobre esa corriente de base que es 20 microamperios. Ya. ¿Cuánto me sale esto? Tiene que salir un valor muy grande. Muy grande, recordemos que es una resistencia de base. A ver aquí. De 1.000.000 me sale a mí ahí. Ya. Dividido por 20 exponente menos 6. Le sale 100. Estoy viendo mal. 1.091.000, ¿verdad? Más o menos por ahí. Ya. Bueno, esta para fines didácticos que yo me inventé acá unos datos, por lo tanto, más o menos me queda como 1091.7 kilómetros, ¿verdad? Yo podría... 834 sale. 834.000. ¿Kilómetros? Sí, que a mí también me salió eso, 834.000. 834 kilómetros sería. Ya. Bueno, A mí me salió 872. Es que arriba le estamos multiplicando, Inge, le estamos restando y le volvemos a multiplicar. Ahí sale eso, 834. 834 kilómetros, ¿verdad? Y pirili. Ya, muy bien. Igual es una resistencia bastante grande, ¿no? Entonces yo aquí obtuve una resistencia de base. Nosotros ya por teoría sabemos que las resistencias de base van a ser bastante grandes porque necesitamos limitar, ¿verdad? Esa corriente de base.
hemos obtenido que tenemos 834 kiloohmios, sin embargo, igualmente es un valor bastante grande. Entonces, eso es porque nuestra recta de carga en esta curva característica de un transistor está bastante pegada hacia abajo, ¿no? Está bastante pegada hacia abajo. Aquí. Está como bastante pegada hacia abajo. Entonces, por eso la corriente, la resistencia del colector de la base nos sale bastante elevada, ¿no? Si tuviéramos un punto de operación, tal vez estuviéramos trabajando por acá, ¿sí? Tuviéramos una resistencia de base un poco más pequeña, ¿sí? Pero igualmente en el orden de los kiloohms. Muy bien, y teníamos la resistencia de base y el literal de, ya simplemente era dibujar este diseño que hemos planteado. Como lo hemos hecho desde el inicio, ya nos queda dibujado nuestra configuración polarizado en el emisor, ¿sí? Que nos quedaría de esta forma, ¿no? Entonces, este es nuestro diseño. Esta era la resolución de la prueba. ¿Alguna pregunta que tengan por aquí, chicos? Ya, muy bien. Creo que les ha ido bien, ¿no? En la evaluación. Aún no lo reviso, pero espero que les haya ido bien, ¿no? Yo lo saqué, como referencia tomé justamente un ejercicio del deber, ¿sí? Eso quiere decir que, pues, en el examen o ese tipo de situaciones, pues, me referenciaré a ejercicios del deber, pero puede que sea el mismo o puede que yo le cambie ciertos datos y trate de simplemente que usted desarrolle un poco más. Como ven, tampoco era que era imposible, simplemente era desarrollarlo un poquito en la curva característica, ¿no? Muy bien. ¿No hay más preguntas de aquí? No, Inge. Ya, muy bien.